Bienvenidos a una historia más de terror real, traída por el canal Relatos Oscuros. Mi nombre es Karina. Nací en un lugar donde la tierra crujía distinto al pisarla, un pueblo que parecía olvidado por los mapas y por Dios. Desde que tengo memoria, mi vida fue una sucesión de noches largas y promesas rotas. No recuerdo una cuna, recuerdo un camastro con olor a humedad y el respiradero de la casa que gemía como si también tuviera dolor. Mi madre Marta siempre tuvo prisa por arreglarse el pelo antes de que alguien viniera a preguntar por nosotros, como si cuidara más la apariencia que el recuerdo de lo que realmente éramos. Crecí viendo cómo su cara cambiaba frente al espejo. Se volvía más altiva, más calculadora, como si se forjara una máscara para un teatro en el que yo no era actriz principal. Cuando era niña, los vecinos murmullaban: «Esa muchacha no es normal», decían, pero yo la veía solo a ella, a mi madre, y a un hombre que desapareció antes de que yo pudiera decir su nombre. Nadie habló nunca de él, nadie contestó mis preguntas infantiles. Solo había silencios llenos de promesas a medias y fotos recortadas que ella guardaba en el cajón de la cocina. Todo cambió el día que conocí a Ernesto. No fue una historia romántica de película. Él apareció como aparecen los huecos en las vidas, sin ruido pero con la precisión de un puñal, alto, con ojos que parecían medir las paredes antes que a las personas. Me miró como quien sabe el precio de las cosas, y ha decidido pagarlo. Al principio me hizo sentir segura. Me pedía pequeños favores, se interesaba por mi trabajo, por los libros que guardaba en la repisa. Luego vinieron las cenas, las promesas, el anillo sencillo que le pondría nombre a la felicidad que pensé merecer. Mi madre lo miró con una atención que nunca me había dado a mí. Se arreglaba más, se reía más, compró un vestido que me dolió ver puesto en su figura. Me resultaba extraño, el orgullo con el que me presentaba ante él. Algo en su brillo me olía a mentira. Lo vi claro, pero preferí creer en la esperanza. Creí hasta que dejé de creer. La primera vez que me desmayé fue en la cocina. No fue por enfermedad, sino por una sensación de vacío total, como si algo dentro de mí hubiera sido reemplazado por un hueco. Al despertar, tenía la boca seca y una costra negra en la nuca, como si algo me hubiera marcado desde dentro. Fui al doctor, no supieron decirme nada. Estrés, dijeron, baja el ritmo, inventaron. Me mandaron análisis, pastillas, recomendaciones. En casa todo siguió normal, el horno del panadero en la madrugada, la risa distante de los niños en la calle, la música hueca en los bares. Pero en las noches, los pasos se multiplicaban en los pasillos, y las voces volvían, primero en susurros, luego en órdenes. Una madrugada, me llevaron de urgencia al hospital. No recuerdo cómo llegué, recuerdo un frío que me atravesaba como corriente eléctrica, y la oscuridad que se pegaba a los párpados. Desperté en una habitación blanca, rodeada de máquinas que respiraban más fuerte que yo. Mi voz no salía, mis manos no respondían. Fue entonces cuando entendí que no era solo un ataque, era algo que me fue robando poco a poco. Oí a mi madre hablar con una calma que me heló. «Ya no hay nada que hacer», decía. La escuché pronunciar mi nombre como quien pide algo inverosímil, y luego lo abandona. Oí a Ernesto, una vez o dos, y después nada. Fue la sensación de una soledad manufacturada, un abandono firmado. Los años se estiraron como ligas en la penumbra. Cuando volví a abrir los ojos, la gente me miraba como quien mira un milagro tardío. Me dijeron números que no entendía. Me lanzaron fechas como latigazos. 12 años, me dijeron. 12 años, y mi nombre borrado de la lista de vivos. 12 años en los que mi vida se quedó en pausa para que otros la usaran a su antojo. Aquella revelación fue un golpe que partió el suelo bajo mis pies. Cómo una persona renuncia al puerto donde nació su hija. Cómo se casa con el brillo que te destroza. Fue entonces cuando apareció Anselmo. No era el tipo de hombre que se anuncia en el pueblo. Vivía en una casa de adobe en el límite de los cultivos, con hierbas colgando de las vigas y el humo del copal siempre encendido. Tenía manos de humedad y una voz que parecía venir de demasiado lejos. Me dijo que conocía cosas que los médicos no podían entender, que había hechizos viejos, curas y oficios que se aprendían con la sangre y las palabras. Me habló sin pedir permiso, como si supiera que yo ya había decidido buscar sombra. Me contó con la lentitud de quien manipula piezas frágiles, que mi madre había llegado a él con una foto, con un encargo. «Haz que desaparezca», le había pedido. Él aceptó por dinero, por ignorancia, o por miedo, pero al conocer la identidad de la víctima, mi hija, la culpa lo dejó sin sueño y sin paz. Quiso enmendarlo, y con eso me presentó un camino: despertar y aprender. Lo que siguió no fue bonito. Aprendí a deshacer nudos con manos torpes. Me enseñó a preparar baños que quemaban la basura que los rituales dejan dentro del cuerpo, a limpiar sal sobre el umbral, a quemar listones y pisar cenizas. Me habló de sellos, de muñecos de cera, de nombres escritos en papeles mojados en la sangre de animales. Me dijo que había cosas que solo se comprendían si las tocabas, si las quebrabas con la misma precisión con la que te habían roto. No lo hice por venganza al principio, lo hice por el derecho a existir, por recuperar días que me habían borrado. Pero el poder no viene solo, trae compañía, y esa compañía a veces se parece mucho al hambre.
Entrené para no ser vista. Aprendí a escuchar el crujir de las casas vecinas, como si cada madera fuera la boca de un enemigo. Fui a su casa, la que ahora compartían Marta y Ernesto, y los vi desde la sombra de un portón. Él, en bata y con el mismo café de diarios en la mesa. Ella, peinada con el vestido que alguna vez fue mío. Reí en silencio, no por alegría, sino por la forma fría en que las pérdidas toman forma de memoria. Sentí que algo en mí se volvía cálido, pesado, como un metal que se templa. Pero no busqué muerte rápida ni estallidos dramáticos. Quería que entendieran, que sintieran lo que yo había sentido. El encierro dentro del propio cuerpo, la rabia sin lágrimas, la impotencia de escuchar voces que deciden llevarte fuera del mapa. En el taller de Anselmo, con frascos etiquetados en tinta corrida y velas negras, preparé lo que necesitaba, no solo para ellos, sino para que la balanza se moviera. Aprendí a hacer figuras con cera, a introducir cabellos, hilos por donde se cuelgan las voluntades. Hice lo que muchos llaman trabajos, otros lo llamarían brujería. Yo lo llamé justicia. Ernesto tuvo lo suyo una noche en la carretera, un accidente con el que nadie se apiadó, un final que parecía en parte accidente, en parte destino. Mi madre sobrevivió, pero la vida le quedó vacía, pegada a un cuerpo que ya no obedecía. Cuando la vi por primera vez después del golpe, su rostro estaba inmóvil, sus ojos abiertos a un mundo que no podía trazar palabras. Era un espejo de los años que me arrebataron. La miré y no sentí regocijo. Sentí un hueco que había sido completado con algo que no se parece a la paz. Con la distancia, la gente empezó a llamarme de otra manera. La que sabe, murmuraban. Me ofrecían ofrendas. Me pedían favores que yo jamás habría imaginado cobrar. Comencé con curas sencillas. Mal de ojo, fiebre, pesadillas. Luego vinieron pedidos más sucios. Separación, castigo, control. No dije que sí a todo, pero tampoco dije que no. Me había convertido en la suma de lo que me enseñaron y de lo que permití aprender. Una mujer que conoce puertas que no se deberían abrir, que sabe nombres que no se pronuncian en público. Y con el tiempo la paz que creí conseguir se fracturó. Empezaron los signos. Pajarillos muertos en el camino de entrada, una sombra que recorría la casa a medianoche, y los espejos que aparecían empañados con letras que yo no escribí. Encontré el espejo pequeño, el mismo que usé para confrontar a mi madre por última vez, sobre la mesa del cuarto de trabajo, con una línea de ceniza tendida como una cicatriz. Esa noche soñé con ella, mi madre caminando hacia mí, arrastrando los pies, con la boca abierta pero sin voz. Sus ojos suplicaban algo que no alcancé a comprender. Al amanecer, la casa se sentía distinta. Un frío que no venía del viento se pegó al aire. Sentí que alguien me observaba desde dentro de las paredes. Anselmo ya no estaba. Lo encontré una tarde con las manos cruzadas y una expresión de quien ha cerrado una cuenta pendiente. Lo hice marchar como él me enseñó, con rituales que aprendí en las noches de aprendizaje. Al hacerlo pensé que una etapa se cerraba, pero las cosas nunca cierran completamente. A veces se deslizan bajo la alfombra y esperamos demasiado para barrer. Volví a la casa donde yacía mi madre. La encontré igual de rígida, sus pupilas fijas en una nada que parecía abrir puertas. Me acerqué con la figura de cera que había usado, ahora deformada, y la puse ante ella como quien muestra un espejo. Sus ojos se movieron. Al final no derramé lágrimas. Solo constaté una verdad cruda. No nací mala. Me hicieron así. Pero mientras hablaba con su reflejo algo ocurrió. Primero fue un susurro, tan leve que pensé que la brisa lo traía. Luego un golpe en la pared del cuarto, algo que raspó madera como si alguien dentro quisiera salir. La lámpara vaciló, sentí en la nuca un frío que subía como agua de pozo. El espejo vibró, no por viento, sino por una resonancia propia. De la figura de cera, una gota se desprendió y cayó al suelo, creando un charco pequeño que comenzó a hervir sin fuego. Mis dedos, los mismos que habían estudiado sellos y nombres, tiritaban. Comprendí en un instante que mi obra, mi castigo no era una solución sino una invitación. Algo respondía. La sombra que había contenido aquel castigo no había muerto con las velas consumidas. Se había transformado, como todo lo que se toca con fuego viejo. Y ahora en la casa donde mi madre asignó su eternidad inmóvil, algo buscaba un canal para volver a hablar. Escuché un nombre, una sílaba que me hizo girar la cabeza. Car, y el resto quedó en un aire que olía a tierra mojada y a rastrojo quemado. No lo había pedido, no lo esperé. Pero la sensación fue la misma que sentí la primera vez que desperté en un hospital, la de estar dentro de un cuerpo que intenta volver a casa, pero cuyo camino está lleno de puertas que otros cerraron con llave. La habitación se oscureció aún con la luz del mediodía. Las sombras se alargaron como manos y se acercaron al espejo hasta formar imágenes que no eran del todo humanas. Sentí que todo lo que había aprendido y todo lo que había hecho no me protegía de lo que ahora reclamaba su lugar. Y entonces en el silencio que precede al ruido mayor supe que no podía irme de allí, no aún. Porque lo que despertaba no era solo mi pasado en venganza, era algo más antiguo, una deuda que nadie me contó que cargaba con mi sangre. Las velas empezaron a encenderse solas, primero una, luego dos, luego todas. El fuego temblaba en sincronía,
como si una respiración ajena soplara desde el fondo del cuarto. El espejo frente a mí comenzó a agrietarse, y en cada grieta se formaban ojos negros sin párpados, húmedos. Me miraban. No era mi madre, no era Ernesto, era otra cosa. Sentí que el aire se volvía pesado, tan denso que mis pulmones parecían llenarse de polvo. El suelo crujió. De pronto una voz surgió del espejo, una voz femenina, rota, susurrando mi nombre. Karina. No era mi madre, era yo, una versión de mí misma, más joven, con la piel pálida y los labios grises. Sus ojos eran huecos, y de ellos salían hilos de humo oscuro. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Tú me encerraste, dijo con una calma que dolía. Me dejaste pudrirme mientras tú aprendías a hablar con los muertos. Intenté negar, pero ella seguía. Creíste que podías jugar con los mismos hilos que te colgaron, y que ellos no vendrían a cobrarte. El espejo vibró. Una corriente helada atravesó mi cuerpo. Vi mi reflejo convertirse en esa figura, mi rostro retorcido, mis ojos hundidos, mi boca abriéndose más de lo posible. Quise gritar, pero la voz que salió no fue la mía, fue la suya. La Karina que yo había dejado atrás, la que murió 12 años antes, la que mi madre quiso borrar, esa parte de mí que nunca enterré del todo, que alimenté con rabia y silencio, y ahora volví a cobrar vida. Todo comenzó a girar, el cuarto se desdibujó, de las paredes, manos grises salían como raíces, tocando cada objeto, cada rincón, como si buscaran memoria. El aire olía a sangre, a óxido y a copal quemado. Me cubrí el rostro, pero no sirvió. La voz seguía repitiendo, tú abriste la puerta, ahora entra. Y lo hizo. Un golpe seco, como un trueno, me lanzó contra el suelo. El espejo estalló. Los fragmentos flotaron unos segundos en el aire antes de caer, brillando con una luz extraña, casi viva. De entre ellos algo se movía. Una figura delgada, humana, pero cubierta de una sombra líquida. Era mi reflejo, saliendo del cristal, caminando hacia mí con lentitud, como si cada paso rompiera una frontera. Ya no hay diferencia, susurró. Ya no hay antes ni después, solo nosotras. Y cuando extendió la mano, la toqué. El frío fue tan profundo que me dolió en los huesos. Una ráfaga de imágenes invadió mi cabeza. El hospital, mi madre riendo con Ernesto, el cobertizo, Anselmo muerto, los rituales, las voces, y luego oscuridad. Cuando desperté no estaba en la casa, ni siquiera estaba segura de estar en el mundo. Estaba en un lugar sin techo ni suelo, una especie de limbo con neblina densa y olor a ceniza. Frente a mí, miles de sombras, todas con mi rostro. Algunas lloraban, otras gritaban, otras simplemente me observaban con odio puro. Somos las que dejaste, dijo una. Las que callaste, dijo otra. Las que sacrificaste, susurró una tercera, acercándose demasiado. Intenté correr, pero cada paso que daba se hundía en una oscuridad líquida. El suelo se abría bajo mis pies, como si caminara sobre respiraciones atrapadas. Entonces lo entendí. Ese lugar no era un castigo, era un juicio, y todas las voces eran mías. El frío me calaba hasta los huesos, pero algo dentro de mí se encendió. No podía quedarme allí, atrapada entre mis propios fantasmas. Respiré hondo, y traté de concentrarme en una sola voz, la mía, la que había sobrevivido. Escuchen, grité con todas mis fuerzas, aunque solo salieron susurros. No soy como ustedes. Una de las sombras más cercanas se rió. Era un sonido hueco quebrado, que me recorrió la espalda como una descarga eléctrica. No puedes separarte, dijo. Nos alimentaste, nos encerraste, nos hiciste esperar. Ahora somos parte de ti. Intenté moverme, pero mis piernas estaban atrapadas en la neblina que parecía tener voluntad propia. Cada paso que daba era arrastrado hacia atrás por manos invisibles, gélidas. Entonces la vi, una figura alta, oscura, con ojos que brillaban como brasas apagadas. No tenía rostro, solo un vacío que me absorbía con la mirada. Se movía lentamente, pero con la certeza de quien siempre gana. Ella es la que controla el hilo, susurró la sombra más cercana. La que te enseñó todo. Anselmo, susurré. La entidad asintió, aunque sin cabeza que inclinar. No sobreviviste por azar, aprendiste demasiado. Ahora debes pagar, o reclamar. No entendí qué significaba reclamar hasta que un pensamiento surgió como un rayo. Si me niego a ceder, puedo volver al mundo. ¿Pero a qué costo? La sombra que era yo antes comenzó a hablar, lenta, con palabras que parecían arrastrarse. Puedes volver, pero solo si nos aceptas todas nosotras juntas. O puedes quedarte aquí para siempre, añadió otra voz. El suelo tembló y sentí que algo quería arrastrarme hacia lo más profundo del limbo. Entonces recordé las enseñanzas de Anselmo, los rituales, la concentración, el control de la energía. Respiré hondo y con cada inhalación sentí que mi esencia se expandía. No estaba sola. Mi rabia, mi dolor y todo lo que sobreviví eran armas. No, grité, y por primera vez la voz salió clara, fuerte. La neblina retrocedió un poco. Los rostros con mi cara se estremecieron como si el peso de mi decisión los impactara. El vacío delante de mí empezó a vibrar, y una luz tenue surgió detrás de la oscuridad. Eso es mi voluntad, dije. No me quedo aquí. Los gritos se mezclaron con mi voz y resonaron por todo el limbo. La entidad oscura avanzó hacia mí, pero al tocarme un pulso de energía recorrió todo mi cuerpo. El dolor y la fuerza se mezclaron.
y un portal se abrió frente a mis ojos. A través de él pude ver mi mundo, la casa donde mi madre estaba postrada, el sol del atardecer, la vida que creía perdida. Debo volver, me dije, y salté hacia la luz. Caí de rodillas en el suelo de mi cuarto de trabajo. Todo estaba en silencio, pero algo había cambiado. No era la Karina que entró allí antes, era más fuerte, más consciente. Pude sentir mi energía fluyendo, mi poder intacto, y sobre todo, una sensación de equilibrio. Las sombras habían retrocedido, por ahora, pero cuando miré el espejo pequeño sobre la mesa, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo sonrió, pero no era exactamente yo, era la unión de todas mis sombras observándome, y murmuró, con voz que era mi voz pero no era, esto no ha terminado. El aire de mi cuarto estaba pesado, casi como si respirara con vida propia. El espejo frente a mí ya no reflejaba solo mi rostro, sino un collage de todas las sombras que había enfrentado en el limbo. Sus ojos me observaban con hambre, pero esta vez podía mirarlos sin miedo. Salí de la casa, las calles estaban vacías, pero no era la ciudad que recordaba. Cada esquina, cada farol, parecía retorcida, como si mi percepción hubiera cambiado. Podía sentir fragmentos de mi pasado flotando en el aire. El hospital, la casa de mi madre, la figura de Ernesto, los objetos del ritual, todos vibraban con una energía extraña, recordándome que lo que hice no desapareció. Al llegar a la casa donde mi madre permanecía postrada, algo se movió dentro. No había cambiado nada. La habitación oscura, la sábana blanca, sus ojos abiertos, pero esta vez ella parpadeó. No era el parpadeo débil de antes, sino un gesto lento, consciente. Y de pronto, el espejo pequeño que llevaba frente a mí comenzó a humear. No es tu hora aún, susurró una voz detrás de mí. Me giré. No había nadie. El viento abrió la puerta de golpe, y vi que el reflejo de la casa en el espejo no coincidía con la realidad. Dentro del cristal, mi madre se levantaba, caminaba, y me señalaba con un dedo tembloroso. Su voz emergió del espejo. Karina, tú. La luz del sol comenzó a parpadear, y sombras se alargaban por el suelo de la habitación. Eran figuras humanas, algunas conocidas, otras desconocidas, todas distorsionadas, arrastrando cuerpos que se deshacían en humo negro. Cada una susurraba, debes pagar, no escaparás, nos pertenece. Mi corazón latía con fuerza, sentí el pulso de la energía que me había dado Anselmo, y comprendí que no podía huir de esto como antes, debía enfrentarlo. No solo por mí, sino por todo lo que había causado. Saqué la cinta roja, la misma que usé para sellar a mi madre antes. La sostuve con ambas manos y pronuncié las palabras que recordaba del ritual más fuerte. Por todo lo que fui, por todo lo que sobreviví, devuélvanme mi mundo. Las sombras reaccionaron, se acercaron, intentando tocarme, pero la cinta roja empezó a brillar, emitiendo un calor intenso que las quemaba lentamente. Los fragmentos del espejo flotaron frente a mí, girando como si obedecieran a una fuerza invisible. Mi reflejo en él ya no estaba distorsionado, era yo, pero con un brillo interno que antes no tenía. Mi madre comenzó a llorar, no eran lágrimas de dolor, sino de reconocimiento. Karina, susurró débilmente mientras sus ojos parecían volver a mí, no al espejo. Perdón, las sombras se retorcieron, chillando como si el mundo entero las rechazara. Una tras otra empezaron a desvanecerse, consumidas por la energía que ahora emanaba de mí. El cuarto tembló, la luz se estabilizó, y por primera vez en años todo estuvo en silencio. Me senté frente a mi madre, la observé y supe que aunque no podía moverse, había vuelto a ser un alma atrapada en la vida, pero consciente, no necesitaba más. El equilibrio había sido restaurado por ahora, pero una sensación quedó grabada en mi pecho. El mal nunca desaparece del todo, solo espera, solo observa. Miré el espejo una vez más, esta vez estaba vacío, salvo por mi reflejo. Mi voz susurró al final, ahora, comienza la verdadera vigilancia. Pasaron días desde aquel enfrentamiento con las sombras. Mi madre permanecía inmóvil, pero sus ojos seguían brillando con reconocimiento, con la conciencia de lo que había hecho. Yo había vuelto a mi vida, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Cada paso que daba, cada objeto que tocaba, me recordaba que el equilibrio era delicado. No podía permitir que las sombras volvieran a surgir, ni que otro pagara por mi pasado. El cuarto de trabajo quedó sellado, con la cinta roja y las velas consumidas como recordatorio de lo que había sobrevivido. Una noche, mientras revisaba el espejo pequeño, vi un movimiento sutil. Era solo un parpadeo, un reflejo que no pertenecía a mí. Recordé la advertencia que había escuchado en el limbo. Esto no ha terminado. Respiré hondo y hablé, en voz baja firme, no regresarás. Y entonces el reflejo desapareció, fundiéndose en la luz del cuarto. Un silencio absoluto me envolvió, más profundo que cualquier noche anterior. Comprendí que mi vida ya no era la misma. Karina, la mujer que entró en el limbo de las sombras, había dejado de existir. Ahora era otra, más fuerte, más consciente, con la capacidad de proteger y de decidir sobre la energía que manejaba. Mi madre siguió postrada, pero su mirada ya no era de terror ni de culpa, era de aceptación. Y yo sabía que, aunque ella no podía moverse,
Estaba presente, vigilante, parte de la lección que la vida nos había dado. Cerré la puerta del cuarto de trabajo por última vez. El viento soplaba suavemente y la casa se llenó de un aire pesado pero limpio. El mal había sido contenido, pero la memoria de todo lo ocurrido seguiría conmigo. Desde entonces caminé por la vida con cuidado y respeto hacia lo que conocía, hacia lo que podía controlar. Nunca más subestimé la fuerza de las sombras, ni el poder que se esconde en quienes han sobrevivido al horror. El espejo, ahora guardado, me recuerda que el mal siempre observa, pero que también puede ser contenido. Y así, entre susurros de advertencia y la paz que finalmente sentí, comprendí la verdad. No nací mala. Me hicieron fuerte, y cuando desperté del silencio lo oscuro ya estaba dentro de mí, pero yo lo domé.